Maya Chun se abrió paso por el pasillo abarrotado del edificio de música de la Universidad de Riverside, apretando su cálida mochila contra el pecho. El sonido de la música clásica se filtraba desde cada sala de práctica. Cada nota, perfecta y pulida, se estremeció al oír a un estudiante tocar sin esfuerzo una pieza que le había llevado meses aprender con los videos de Scratchy en YouTube. La joven de 19 años encontró su lugar habitual en la esquina trasera de la sala de conciertos principal, donde los viejos asientos de madera crujían lo justo para enmascarar cualquier sonido que pudiera hacer accidentalmente. Sacó sus arrugadas partituras, amarillentas por incontables horas de práctica en el pequeño apartamento de su familia. Los márgenes estaban llenos de sus propias notas manuscritas, correcciones y sugerencias de digitación que había descubierto a base de ensayo y error. Con otros estudiantes de música, charlaban con naturalidad sobre sus clases particulares, programas de verano en el conservatorio e instrumentos caros. Maya escuchaba con una mezcla de fascinación y envidia. Estos estudiantes hablaban con naturalidad sobre oportunidades que a ella le parecían sueños lejanos. Mencionaban a profesores cuyos nombres solo conocía por las portadas de los álbumes en los concursos de la biblioteca. Nunca había oído hablar de campamentos de música que costaban más de lo que su familia ganaba en un mes. Sus dedos se movían inconscientemente sobre su regazo, siguiéndolos mientras, como estudiante de último año, comenzaba a tocar la balada de Chopin. Nadie. Maya había aprendido esta pieza hace 2 años. Pasaba noches interminables con auriculares puestos, rebobinando las mismas secciones una y otra vez hasta que sus vecinos se quejaron del sonido de las teclas del piano al teclear a las 2 de la mañana. Había usado un viejo teclado electrónico que su tío encontró en una venta de garaje. La mitad de las teclas se atascaban y el control del volumen estaba roto. La estudiante en el escenario tocó un pasaje particularmente difícil y el corazón de Maya se aceleró al recordar su propia lucha con esas mismas medidas. Había pasado semanas intentando averiguar la digitación correcta. Sus pequeñas manos se estiraban dolorosamente para alcanzar octavas que parecían imposibles. No había habido ningún profesor que la guiara, nadie que le mostrara los atajos ni le explicara la teoría musical. Todo lo que sabía provenía de incontables horas de escuchar, observar y experimentar. Las callosas yemas de sus dedos contaban la historia de su trayectoria musical mejor que cualquier currículum, mientras que otros estudiantes. Tenía manos suaves gracias a años de técnica adecuada. Los dedos de Maya llevaban las marcas de alguien que había luchado por cada nota, practicando hasta altas horas de la noche en un teclado colocado sobre la mesa de su cocina, con el sonido tan bajo que apenas podía oírlo. Su madre lavaba los platos cerca, tarareando ocasionalmente melodías que reconoció. La familia de Nia había emigrado de Taiwán cuando ella tenía 7 años. Sus padres trabajaban doble turno en un restaurante local para llegar a fin de mes. Las clases de música eran un lujo que simplemente no podían permitirse. Cuando Maya mostró interés por el piano, su padre miró los precios de las clases y negó con la cabeza. Tristemente, tal vez algún día diría las mismas palabras que usaba para muchas cosas que ellos no podían tener. Pero el amor de Maya por la música no podía ser contenido por su realidad financiera. Descubrió que el edificio de música de la universidad estaba abierto al público durante ciertos horarios y comenzó a colarse para escuchar las actuaciones de los estudiantes. Al principio, se sentaba cerca del fondo, temerosa de que alguien le pidiera que se fuera. Pero pasaron las semanas y nadie parecía notar a la tranquila chica asiática que aparecía en todos los conciertos y clases magistrales. Aprendió a leer música sacando libros para principiantes de la biblioteca y haciendo ejercicios en hojas de papel cuando no podía acceder a un piano. La bibliotecaria, la señora Rodríguez, comenzó a apartar libros de música nuevos para que Maya comprendiera, sin palabras, que esta joven estaba ávida de conocimiento que no podía permitirse comprar. El gran avance llegó cuando Maya descubrió que las salas de práctica en el sótano de la universidad a veces se dejaban sin llave a altas horas de la noche. Empezó a quedarse después del cierre oficial del edificio, bajando a practicar. En pianos acústicos reales,
El sonido no se parecía en nada al de su teclado electrónico en casa. Cada nota tenía peso y sustancia, respondiendo a su tacto de maneras que le dolían el corazón. Esas horas robadas. Las salas de práctica se volvieron sagradas para Maya. Llegaba con su mochila llena de partituras que había impreso de fuentes gratuitas en línea, quedándose hasta que los pasos del guardia de seguridad resonaban por el pasillo. Aprendió a empacar rápidamente, escabulléndose por una puerta lateral que no cerraba bien. Su técnica era poco convencional, desarrollada por puro instinto en lugar de entrenamiento formal. Nunca había aprendido la postura correcta ni la posición de las manos de un. La maestra, en cambio, desarrolló sus propios métodos basados en lo que sentía natural y lo que producía los sonidos que escuchaba en su cabeza. A veces esto la llevó a malos hábitos que dificultaban aún más los pasajes difíciles. Otras veces, resultó en interpretaciones únicas que capturaban emociones de maneras que la técnica de los libros de texto podría no haber notado. Otros estudiantes comenzaron a notar su presencia, aunque no lo hicieron. No conocían su historia. Vieron a una chica tranquila que siempre se sentaba sola, que parecía saberse todas las piezas interpretadas, pero nunca hablaba. Durante las discusiones, algunos asumían que era tímida, otros pensaban que quizá asistía a clases sin permiso. Ninguno de ellos sospechaba que estaba aprendiendo por sí misma todo lo que aprendían en las clases formales. Los padres de Maya desconocían sus intereses musicales. Trabajaban tantas horas que rara vez le preguntaban sobre sus actividades fuera de la escuela. Ella les dijo que estudiaba en la biblioteca, lo cual no era del todo falso. El edificio de música se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde podía soñar con posibilidades más allá de sus circunstancias actuales. Su hermano menor, Kevin, a veces la pillaba practicando ejercicios con los dedos mientras hacía la tarea. Sus manos se movían silenciosamente por la mesa de la cocina. ¿Qué estás haciendo?, él preguntaba y ella ignoraba la pregunta, no queriendo agobiarlo con sueños que parecían imposibles de alcanzar. Dot, el día que todo cambió, comenzó como cualquier otro. Maya había escuchado a través de conversaciones susurradas que un pianista famoso vendría a dar una clase magistral. Elena Bulov era un nombre que conocía bien por los álbumes de música clásica que tomó prestados de la biblioteca. La mujer había tocado con grandes orquestas de todo el mundo. Habían grabado álbumes que Maya había escuchado cientos de veces. Dot, Mía, llegó temprano esa mañana. Reclamó su asiento habitual en la esquina del fondo. Observó cómo los estudiantes entraban en fila, muchos de ellos vestidos más formalmente de lo habitual. La energía en la sala se sentía diferente, cargada de emoción y anticipación nerviosa. Los asistentes de enseñanza instalaron el equipo de grabación mientras los profesores se apiñaban discutiendo la logística y los tonos bajos. Dot, mientras la sala se llenaba. Maya se sintió más pequeña y fuera de lugar que nunca. Notó cómo los otros estudiantes se comportaban con confianza, cómo hablaban de sus experiencias musicales con autoridad despreocupada. Se acercó su gastada partitura. De repente, cohibida por páginas arrugadas y notas manuscritas que la marcaban como diferente. ¿Un punto? Cuando Elena Bulov finalmente entró en la sala, la conversación se detuvo al instante. Era más pequeña de lo que Maya había imaginado, con el cabello gris acero recogido con severidad y ojos que parecían absorber cada detalle. Su presencia llamó la atención de inmediato sin que dijera una palabra. Maya contuvo la respiración, honrada de estar en la misma sala que alguien cuyas grabaciones habían moldeado su comprensión musical. Lo que Maya no sabía era que su silenciosa presencia en el rincón trasero no había pasado desapercibida. Elena Bulov había pasado décadas identificando talentos, y algo en la chica de la partitura desgastada y los dedos que se movían inconscientemente había llamado su atención. La clase magistral estaba a punto de convertirse en algo que ninguna de las dos esperaba. Elena Bulov estaba de pie al frente de la sala de conciertos. Su mirada penetrante escudriñaba cada rostro del público.
La famosa pianista tenía una forma de mirar a la gente que les hacía sentir como si pudiera ver directamente en sus almas. Los estudiantes se removieron incómodos en sus asientos mientras su mirada los recorría. Algunos se enderezaron, otros intentaron encogerse en sus sillas. Maya sintió el corazón latirle con fuerza contra las costillas mientras esos ojos penetrantes se acercaban a su sección. Llevaba meses asistiendo a estas clases magistrales y siempre conseguía pasar desapercibida. Hoy se sentía diferente, aunque no podía evitar la sensación de que estaba a punto de ser descubierta. Antes de empezar, dijo Elena, su voz se oía con facilidad por el pasillo sin necesidad de micrófono. Quiero hablar de algo que he notado durante mi estancia aquí esta semana. La sala quedó en completo silencio. Incluso los susurros y el movimiento de papeles habituales cesaron. Las palmas de Maya comenzaron a sudar mientras apretaba con más fuerza su desgastada partitura. Elena comenzó a caminar lentamente por el pasillo central. Sus tacones repiqueteaban contra el suelo de madera con cada paso deliberado. Los he estado observando a todos, no solo durante las presentaciones, sino en cada momento en que crees que nadie está mirando. La respiración de Maya se volvió superficial. Había sido tan cuidadosa, tan silenciosa. ¿Cómo podría alguien haberla notado? Hay alguien en esta sala. Elena continuó ahora a mitad del pasillo que ha estado tocando en silencio cada pieza interpretada esta semana. Alguien cuyos dedos se mueven con la música incluso cuando creen estar ocultos en las sombras. Varios estudiantes giraron la cabeza mirando a su alrededor con curiosidad. Maya sintió que su rostro ardía de vergüenza. Quería desaparecer, fundirse en la vieja silla de madera y no ser vista nunca más. Elena se detuvo y señaló directamente a la esquina de Maya. Tú, la joven mujer del fondo con la pila de partituras desgastadas, ponte de pie. El mundo de Maya parecía inclinarse de lado. Esto no podía estar pasando ahora, no. Esto no. Miró a su alrededor con la desesperada esperanza de que Elena pudiera estar señalando a otra persona, pero todos los ojos de la habitación se habían vuelto hacia ella. Creo que ha habido un error. Maya tartamudeó. Su voz apenas se oía. No hay duda. Elena respondió. Llevo 3 días observándote. Te sabes cada pieza que se ha tocado. Tus dedos siguen la melodía con una sincronización perfecta y puedo ver la música moviéndose a través de ti, incluso cuando intentas mantenerte invisible. Maya se levantó lentamente. Sentía que sus piernas podrían ceder en cualquier momento. Los demás estudiantes susurraban. Algunos parecían confundidos, otros curiosos por saber quién era esa chica callada que apenas habían notado antes. Baja, ordenó Elena, señalando el piano de cola en el escenario. De verdad que no puedo. Maya suspiró, negando con la cabeza. Ni siquiera estoy inscrita en el programa de música. Solo me gusta escuchar. La expresión de Elena se suavizó un poco, pero su voz se mantuvo firme. Chica, he enseñado durante más de 30 años. Conozco la verdadera pasión musical. Cuando la veo, y lo que veo en ti es algo que no se puede enseñar en ningún aula. Maya empezó a caminar por el pasillo. A cada paso, sentía que caminaba hacia su perdición. Los demás estudiantes la observaban con creciente interés. Algunos la reconocieron como la chica callada que siempre se sentaba sola, pero la mayoría la veían por primera vez. ¿Cómo te llamas?, preguntó Elena mientras Maya se acercaba al escenario. Maya Chun susurró. Bueno, Maya Chun, tengo una teoría sobre ti. Creo que has estado aprendiendo música por tu cuenta. No. Maya asintió. Desconfiando de su voz, pensé, así que puedo decir por tu postura, por cómo tus ojos siguen la música, que tienes un hambre de ella que los estudiantes formales a veces pierden. Elena se acercó a la banqueta del piano y le dio una palmadita. Siéntate. Maya se acercó al hermoso piano de cola como si fuera a morderla. Había practicado con instrumentos como este durante sus sesiones secretas nocturnas, pero nunca frente a un público,
nunca con todos mirándola. No tengo nada preparado, dijo Maya, esperando que esta fuera su vía de escape. Elena sonrió. Y por primera vez no fue del todo amable. Ah, pero sí lo tienes todo preparado. Cada pieza que has estado tocando en silencio esta semana, cada melodía que te ha estado dando vueltas en la cabeza. La habitación estaba tan silenciosa que Maya podía oír los latidos de su corazón. Se sentó en el banco, con las manos sobre las teclas como si tuviera miedo de tocarlas. Dime, Maya, dijo Elena, caminando alrededor del piano para poder ver la cara de Maya. ¿Cuál es la pieza más difícil que has intentado aprender? La mente de Maya corría. ¿Debería mentir? ¿Debería minimizar sus habilidades? No sé a qué te refieres. Claro que sí. Siempre hay una pieza que te llama. La que parece imposible, pero no puedes dejar de intentar dominarla. ¿Cuál es la tuya? Maya tenía la garganta seca. El concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Admitió en voz baja. Un murmullo recorrió el público. Varios estudiantes intercambiaron miradas de sorpresa. Esa pieza era famosa entre los pianistas, conocida por superar incluso a los intérpretes más hábiles. Los ojos de Elena se iluminaron con algo que parecía casi peligroso. Perfecto, tócala. La voz de Maya se quebró. Me oíste tocar el primer movimiento de Rachmaninoff ahora mismo. Las manos de Maya empezaron a temblar. No puedo. Es decir, conozco partes, pero nunca la he tocado completa en un piano de verdad. La aprendí con un teclado en casa y es tan diferente. No hay orquesta ni excusas. Elena la interrumpió. Ya he oído suficiente. Excusas para durar varias vidas. Lo que quiero oír ahora es música. Maya miró al público y vio rostros que iban desde la compasión hasta el escepticismo y la curiosidad abierta sobre si se humillaría por completo. Pensó en sus padres trabajando doble turno sin saber que su hija se había colado en los edificios de la universidad. Para perseguir un sueño imposible. De verdad no creo que sea buena idea, dijo Maya con voz temblorosa. Elena se inclinó para que solo Maya pudiera oír sus siguientes palabras. Niña, he viajado por el mundo, actuando en las mejores salas de conciertos. He escuchado a miles de estudiantes talentosos tocar música perfectamente aceptable. Pero lo que no he escuchado en mucho tiempo es a alguien tocar con hambre real, con verdadera necesidad. Creo que tú tienes ese hambre. Demuéstrame que tengo razón. Los dedos de Maya encontraron las teclas casi sin su permiso. El suave marfil se sentía fresco bajo sus yemas, tan diferente de las teclas de plástico de su teclado de casa. Podía sentir el peso de los martillos, la respuesta del instrumento. No sé si puedo. Haz esto, susurró, luego no lo hagas, Elena. Dijo retrocediendo con los brazos cruzados. Vuelve a tu asiento de la esquina. Sigue siendo invisible. Sigue soñando con música. En lugar de hacerlo, algo en el tono de Elena provocó ira en el pecho de Maya. No ira hacia Elena, sino ira por la situación. Por la injusticia de tener sueños musicales que no podía permitirse perseguir adecuadamente. Años de practicar en silencio mientras otros tenían la oportunidad. Solo podía imaginarlo. Maya colocó sus manos sobre las teclas. Cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, algo había cambiado en su expresión. El miedo seguía ahí, pero debajo había algo más. La misma determinación férrea que la mantuvo practicando con un teclado roto hasta las 2 de la mañana, que la impulsó a aprender a leer música de la biblioteca, que la hizo arriesgarse a meterse en problemas colándose en las salas de práctica, que punteaban las primeras notas del concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Estaban a punto de llenar la sala de conciertos, interpretado por una chica que nunca había tenido una verdadera lección de piano en su vida. El silencio en la sala se volvió tan denso que casi se podía tocar. Maya se quedó paralizada frente al piano de cola, con las manos suspendidas justo encima de las teclas, como si temiera que la quemaran. Todos en la sala sabían lo que Elena le acababa de pedir y la mayoría no podía creerlo.
El concierto para piano número 3 de Rachmaninoff no era una pieza musical cualquiera, era un monstruo. Los pianistas profesionales pasaron años preparándose para ello, e incluso entonces muchos se negaron a intentarlo. La pieza era tan técnicamente exigente que había acabado con carreras y destrozado ánimos. Los estudiantes susurraban historias sobre pianistas que la habían intentado demasiado pronto. Y nunca recuperaron la confianza. En la tercera fila, un estudiante de música de último año llamado David se inclinó hacia su amigo. «Se va a estrellar», susurró. «Llevo 15 años estudiando piano y no me atrevería a tocar esa pieza». Su amigo asintió con gravedad. «Elena está siendo cruel. Esa chica ni siquiera parece haber recibido clases de verdad». Pero Elena no era cruel, aunque pudiera parecerlo a todos los que la observaban. Había pasado toda su carrera aprendiendo a detectar algo que no se podía enseñar en ningún conservatorio ni escuela de música. Podía ver un talento innato que brillaba con tanta intensidad que podía superar las imperfecciones técnicas. Lo había visto en los movimientos inconscientes de los dedos de Maya, en la forma en que todo su cuerpo respondía a la música, incluso cuando creía que nadie la veía. La mente de Maya repasaba a toda velocidad cada recuerdo que tenía de esta pieza. La había escuchado por primera vez hacía 3 años mientras buscaba vídeos de música clásica en línea buscando algo desafiante en lo que trabajar. La apertura la había atrapado de inmediato. Esas notas inquietantes que parecían cargar con el peso del mundo entero. Había pasado meses aprendiéndolas poco a poco. En su viejo teclado electrónico, rebobinando videos de YouTube incontables veces para captar cada matiz. Sus vecinos se habían quejado del sonido de las teclas a toda hora, pero Maya no pudo evitarlo. La pieza se le había metido en la sangre de una forma que ninguna otra cosa había logrado, pero aprenderla en un teclado barato con teclas medio rotas era completamente diferente a tocarla en un piano de cola de concierto frente a un público. El teclado de casa no tenía peso en las teclas, ni una resonancia real. Nunca había sentido como se suponía que debía sonar la pieza. Solo la oía con sus auriculares. Las manos de Maya temblaban y las apretó contra sus muslos para intentar detener el temblor. Podía sentir docenas de ojos sobre ella, esperando a ver si se humillaba por completo. Algunos rostros parecían compasivos, otros curiosos, y algunos parecían casi ansiosos por verla fracasar. «Tómate tu tiempo», dijo Elena, pero había un tono en su voz que sugería que la paciencia no duraría para siempre. Maya intentó recordar los compases iniciales. La pieza comenzó en silencio, casi con vacilación, antes de convertirse en algo magnífico y aterrador con lo que siempre había conectado. Esa apertura porque la sentía como su propia historia. Empezando pequeña e incierta, pero creciendo hasta convertirse en algo más grande. Sus dedos finalmente tocaron las teclas y el sonido que salió no se parecía en nada a lo que estaba acostumbrada. El piano de cola respondió a su toque con una riqueza y profundidad que la hizo jadear. Incluso esa primera nota tentativa transmitía más emoción que cualquier cosa que hubiera producido en su teclado en casa, pero la diferencia también era aterradora. Cada pequeño error se magnificaba en este instrumento. Cada incertidumbre en su técnica era obvia para todos los que la escuchaban. Se dio cuenta, con creciente pánico, de que no tenía ni idea de cómo controlar este nivel de sonido y sensibilidad. Maya comenzó a apartar las manos de las teclas. «No puedo hacer esto», dijo con una voz apenas audible. «¿No puedo o no quiero?», preguntó Elena con brusquedad. La pregunta golpeó a Maya como una bofetada. Pensó en todas las veces que se había dicho a sí misma que no podía hacer cosas debido a sus circunstancias. No podía tomar clases reales porque su familia no podía pagarlas. No podía actuar porque no tenía la formación adecuada. No podía soñar demasiado porque los sueños, como el suyo, no se hizo realidad para gente como ella, pero aquí estaba sentada ante un hermoso piano, cuando le pedían que tocara música que vivía en su corazón. ¿Cuántas veces había soñado con un momento exactamente como este? ¿Cuántas noches se había quedado dormida imaginándose en un piano de verdad, tocando para gente que entendía la música como ella?
Maya volvió a mirar al público. Vio al profesor Williams, que enseñaba a los estudiantes avanzados y siempre se veía tan serio durante las presentaciones. Vio grupos de músicos que tenían todas las ventajas que ella nunca había tenido. Habían estado sentadas allí esperando para juzgar su intento de algo que ellos mismos no se atreverían a intentar. Pero también vio algo más al fondo de la sala. Vio a la señora Rodríguez, la bibliotecaria que había estado apoyando discretamente su educación musical guardando libros y partituras. La mujer mayor captó la mirada de Maya y le dedicó un leve gesto de ánimo. Maya volvió al piano y colocó las manos sobre las teclas. Esta vez, sin apartar la vista, los compases iniciales del tercer concierto para piano de Rachmaninoff comenzaron a llenar la sala de conciertos, pero sonaban diferentes de lo que nadie esperaba. La técnica poco convencional de Maya, desarrollada a través de años de autosuficiencia, un fraseo creativo, único y personal, donde otros pianistas podrían tocar el comienzo con precisión de manual. Maya la tocó con la incertidumbre y la esperanza de quien ha aprendido cada nota por puro amor a la música, pero la pieza era implacable. En el primer minuto, Maya se topó con un pasaje que le exigía estirar sus pequeñas manos a través de intervalos que parecían imposibles. Había practicado. Esta sección la tocó cientos de veces en su teclado, pero el piano de cola exigía diferentes posiciones de los dedos, diferente presión. Se tropezó al tocar una nota equivocada que resonó con claridad en el silencio del pasillo. Varios estudiantes hicieron una mueca y Maya sintió que la cara le ardía de vergüenza. Dejó de tocar y se puso las manos en el regazo. «Sigue», dijo Elena inmediatamente. «Cometí un error», dijo Maya. «Claro que sí. Este es el tercer ejercicio de Rachmaninoff. No es para principiantes. La pregunta es si vas a dejar que una nota equivocada te impida tocar el resto de la pieza». Maya nunca había actuado en público. No sabía que todos los pianistas profesionales cometían errores. La medida de un intérprete no era la perfección, sino cómo se recuperaban de sus errores. Lo único que sabía era que había fracasado delante de todos. «No creo que pueda continuar», dijo Maya. «Entonces pasarás el resto de tu vida preguntándote qué habría pasado si lo hubieras hecho», respondió Elena. La sala estaba tan silenciosa que Maya podía oír el zumbido del sistema de ventilación. Pensó en sus padres trabajando. Sus largos turnos para tener oportunidades que nunca tuvieron. Pensó en todas las horas que había pasado aprendiendo, soñando con momentos como este. Maya levantó las manos hacia las teclas una vez más. Esta vez, cuando empezó a tocar, algo era diferente. La vergüenza seguía ahí, pero debajo había algo más fuerte. No tenía nada que perder. Ahora todos la habían visto cometer un error. Lo peor ya había pasado. Empezó a tocar, no para el público, ni para Elena, ni siquiera para sí misma. Tocó por cada noche que pasaba practicando en silencio para cada pieza musical que había aprendido nota por nota para cada sueño que parecía imposible, pero que de alguna manera la había llevado a este momento. Los dedos de Maya se posaron en las teclas por lo que parecía la 100ª vez, pero algo había cambiado dentro de ella. El miedo seguía ahí, pesado en su pecho, pero ya no tenía el control. Ya había cometido un error delante de todos. Ya había sido expuesta como la chica que no pertenecía allí. ¿Qué era lo peor que podía pasar? Cerró los ojos y se permitió recordar por qué amaba tanto esta pieza. No fue porque fuera famosa ni porque impresionara a la gente, sino porque la música contaba una historia que se sentía como su propia vida. La lucha, la esperanza, los momentos de duda seguidos de la determinación de seguir adelante. Cuando Maya empezó a tocar de nuevo, lo primero que notaron fue que había dejado de intentar tocarla a la perfección. En cambio, la tocaba con honestidad. Sus manos se movían por las teclas con una fluidez que provenía de la memoria muscular, construida a través de miles de repeticiones. Pero más que eso, se movían con un propósito. El tema inicial surgió del piano no como un ejercicio técnico, sino como algo vivo. Maya había aprendido esta pieza durante algunos de los meses más difíciles de su vida,
Cuando despidieron a su padre del restaurante y su familia no estaba segura de cómo pagarían el alquiler. La había practicado con teclas silenciosas mientras sus padres discutían por dinero en la habitación de al lado. Vertió toda su preocupación y esperanza en esas melodías. Ahora, toda esa emoción la inundó. Al tocar, las notas cargaban con el peso de cada sacrificio que su familia había hecho. Cada noche se quedaba despierta hasta tarde, aprendiendo teoría musical con libros de la biblioteca. Cada vez que se preguntaba si sus sueños eran demasiado grandes para alguien como ella, un punto entre el público, los susurros cesaron por completo. Los estudiantes, que esperaban presenciar un vergonzoso fracaso, se encontraron escuchando algo que nunca antes habían escuchado. Esta no era la interpretación pulida y técnicamente perfecta que solían escuchar en las clases magistrales. Era algo crudo y real. El profesor Williams, que llevaba más de 20 años enseñando piano, sintió que se le cortaba la respiración. Había escuchado esta pieza, editado por pianistas de renombre mundial, pero nunca lo había escuchado, tocado con esta honestidad emocional. La técnica poco convencional de Maya, que debería haber sido una debilidad, de alguna manera creaba matices que hacían que la melodía familiar sonara fresca y profundamente personal. Las pequeñas manos de Maya se extendían por el teclado, buscando intervalos casi demasiado amplios para sus dedos, donde otros pianistas podrían usar la técnica pura para conquistar estos pasajes. Maya había desarrollado sus propias soluciones. Usaba el pedal sostenido de forma diferente, creando sonidos superpuestos que llenaban los huecos que su alcance no podía cubrir. Cambiaba la posición de sus manos de maneras que harían estremecer a un profesor de música clásica, pero que le permitían mantener el flujo emocional de la música. Llegó el primer pasaje técnico importante, la parte que la había hecho tropezar antes. El ritmo cardíaco de Maya se disparó al acercarse, pero esta vez no disminuyó la velocidad ni dudó. Había tocado esta sección tantas veces en su teclado en casa que sus dedos sabían qué hacer incluso cuando su mente estaba paralizada por el miedo. El pasaje pasó volando en un borrón de notas no perfectas, pero con tanta convicción que las pequeñas imperfecciones parecían intencionales en lugar de accidentales. Maya nunca había aprendido que debía temer a los pasajes rápidos, así que los tocaba con la misma intensidad intrépida que aplicaba a todo lo demás. Dot Elena permaneció paralizada a un lado del escenario. Había desafiado a Maya con la esperanza de ver potencial, pero lo que presenciaba iba mucho más allá. Se trataba de una musicalidad instintiva que no se podía enseñar. Maya tomaba decisiones interpretativas que a los estudiantes de posgrado les costaba comprender, no porque las hubiera estudiado, sino porque las sentía. La pieza pasó a su lírica sección central y aquí la falta de formación formal de Maya se convirtió en una ventaja inesperada. Nunca le habían enseñado la forma correcta de expresar estas melodías, así que las expresó de la manera en que le llegaban al corazón. Su rubato era poco convencional, pero profundamente expresivo, estirando y comprimiendo el tiempo de maneras que hacían que la música respirara como un ser vivo. Dot en la tercera fila. David, el estudiante que había predicho que Maya se estrellaría y ardería, se encontró inclinado hacia adelante en su asiento. Había pasado años intentando dominar los aspectos técnicos del piano, pero se daba cuenta de que Maya poseía algo a lo que él nunca había aprendido a acceder. No solo tocaba las notas, sino que vivía en su interior. La música. Todo el cuerpo de Maya se movía al ritmo, balanceándose ligeramente mientras recorría los complejos pasajes. Nunca le habían enseñado la postura correcta ni le habían dicho que se quedara quieta mientras tocaba, así que se movía con naturalidad con la fluidez de la música. Esta conexión física con el sonido creó una interpretación visual tan cautivadora como el audio que la pieza construyó. Hacia sus pasajes culminantes, Maya se entregó a ellos con desenfreno. Años de práctica en un teclado que no podía producir cambios dinámicos le habían enseñado a crear expresión a través del ritmo y la articulación. Ahora, en un piano que respondía a cada sutil variación en su toque, esas habilidades se transformaron en algo mágico.
Su interpretación no era perfecta para los estándares del conservatorio, pero era perfecta para esta pieza. En este momento, en esta sala, cada frase transmitía la autenticidad de alguien que había aprendido música no por obligación, sino por necesidad. La música había sido su escape, su comodidad, su camino. De dar sentido a un mundo que a menudo parecía injusto, el público estaba completamente en silencio, pero era un silencio diferente al anterior. Antes habían permanecido en silencio anticipando el desastre. Ahora guardaban silencio con asombro. Incluso los estudiantes, que inicialmente se habían mostrado escépticos, se vieron atrapados en el viaje emocional que Magia estaba creando. La señora Rodríguez, la bibliotecaria, tenía lágrimas en los ojos al ver a su silenciosa clienta transformarse en algo magnífico al piano. Pensó en todos los libros de música que Maya había sacado, en todas las horas que debió haber dedicado a aprender por sí misma lo que otros aprendieron en costosas clases, en la determinación que debió haber requerido para alcanzar este nivel sin ayuda formal. Maya se acercaba a la sección final del movimiento, la parte que concluiría este increíble viaje. Sus manos estaban cansadas y podía sentir la tensión de tocar un instrumento mucho más exigente que su teclado en casa. Pero estaba tan cerca del final, tan cerca de demostrarse a sí misma que pertenecía a esta sala, a este piano, haciendo esta música. Las últimas páginas del concierto para piano de Rachmaninoff, ¿sabes? 3, requieren no solo habilidad técnica, sino también emocional. La resistencia que debe tener el pianista. Mantener la intensidad al ejecutar algunos de los pasajes más desafiantes del repertorio. Maya había llegado a este punto incontables veces en sus sesiones de práctica en casa, pero nunca con público, nunca con un riesgo tan alto. El empujón final hacia la conclusión. Maya sintió algo que nunca antes había experimentado por primera vez. En su vida, no tocaba música sola en su habitación ni se pasaba el tiempo practicando en edificios vacíos. Compartía su música con personas que la entendían y escuchaban, no con juicio, sino con el reconocimiento de algo especial que sucedía ante sus ojos. Las manos de Maya tocaron el último acorde del concierto para piano número 3 de Rachmaninoff. Por un instante que pareció eterno, el sonido quedó suspendido en el aire. Las últimas notas parecieron resonar no solo en la sala de conciertos, sino a través del tiempo mismo, llevando consigo toda la emoción que Maya había vertido en cada compás. Luego llegó el silencio, pero este no era el silencio incómodo de antes, cuando todos esperaban a ver si Maya se avergonzaría. Este era el tipo de silencio que sigue a algo tan inesperado y hermoso que la gente necesita un momento para procesar lo que acaba de experimentar. Era el silencio de mentes que cambian y corazones que se conmueven. Elena Bulov se quedó paralizada a un lado del escenario. Su habitual expresión serena la destrozó por completo. Sus manos, que habían dirigido algunas de las mejores orquestas del mundo, temblaban. Sus ojos, que habían permanecido secos durante décadas, de actuaciones y elogios, se llenaban de lágrimas que no había sentido en 30 años. La música había transportado a Elena de vuelta a un lugar que rara vez se permitía visitar. Tenía 9 años otra vez, sentada ante un piano destartalado en un pequeño apartamento en Moscú. Su familia no tenía nada, al igual que Maya. Sus padres trabajaban en fábricas y nunca podían permitirse clases de verdad. Elena había aprendido a tocar escuchando discos con ruido y practicando con teclas que se atascaban en pedales que no funcionaban. Recordaba el hambre, la desesperada necesidad de hacer música que provenía de algo más profundo que la ambición o las metas profesionales. Era la necesidad de transformar el dolor en algo hermoso, de tomar todas las luchas de la vida diaria y convertirlas en melodías que dieran sentido a un mundo a menudo sin sentido. Elena había olvidado ese hambre en algún momento del camino. El éxito tenía una forma de hacer eso para los músicos. Las elegantes salas de conciertos, los prestigiosos premios, la vida cómoda que venía con el reconocimiento internacional habían encubierto lentamente la necesidad cruda que originalmente la había impulsado a la música. Se había vuelto técnicamente perfecta,
aclamada por la crítica y emocionalmente distante de la mismísima. Algo que una vez le había salvado la vida, pero la actuación de Maya le había arrancado todas esas capas de comodidad y le había recordado a Elena lo que la música realmente se suponía que era. No una exhibición de maestría técnica, aunque Maya ciertamente había demostrado poseerla, no una muestra de entrenamiento adecuado, aunque de alguna manera había alcanzado la sofisticación sin ella. Se suponía que la música era la verdad hablada en un lenguaje que eludía el cerebro y llegaba directo al corazón. Las lágrimas que Elena había estado conteniendo durante décadas finalmente comenzaron a caer. Ni siquiera intentó enjugarlas. Se quedó allí parada frente a una sala llena de estudiantes y colegas llorando abiertamente mientras recordaba por qué se había enamorado de la música en primer lugar. Maya se sentó en el banco del piano, con las manos todavía apoyadas en las teclas, insegura de qué hacer a continuación. Podía sentir el peso emocional de lo que acababa de suceder, pero no entendía lo que significaba. Había tocado la pieza con toda la honestidad que sabía, pero no tenía idea de que acababa de darle a Elena Volkov el mayor regalo posible, el recordatorio de su propia alma musical. El público permaneció en silencio, pero Elena pudo ver en sus rostros el mismo reconocimiento que sentía. Estos estudiantes, entrenados para escuchar la perfección técnica y la precisión teórica, acababan de escuchar algo que trascendía todo eso. Habían escuchado música que provenía de la necesidad, no de la ambición, del amor, no de la obligación. El profesor Williams fue el primero en moverse. Se levantó lentamente. Su mente académica luchaba por procesar lo que su corazón ya sabía. Había dedicado su carrera a enseñar a los estudiantes la técnica adecuada, la interpretación correcta y enfoques académicos de la música clásica. Pero Maya le acababa de demostrar que, a veces, la educación musical más profunda se daba fuera del aula. Elena finalmente encontró su voz, aunque salió como un susurro. ¿Dónde aprendiste a tocar así? Maya se giró para mirarla y Elena pudo ver la misma confusión en los ojos de la joven que Elena sentía en su propio corazón. Maya no se dio cuenta de lo que acababa de lograr. No entendía que acababa de interpretar una pieza que profesionales experimentados abordaban con miedo y respeto, y lo había hecho con una madurez y profundidad emocional que la mayoría de los pianistas nunca lograron. Aprendí por mi cuenta. Maya dijo con voz baja e insegura desde YouTube. Libros de la biblioteca. Sé que mi técnica no es la correcta. Sé que cometí errores. Elena caminó lentamente hacia el piano. Sus pasos eran cuidadosos y deliberados. Sentía que se acercaba a algo sagrado, algo que podría desaparecer si se movía demasiado rápido o hablaba demasiado alto. Niña, dijo Elena. Su voz era ronca. Con emoción. He escuchado esta pieza interpretada por los mejores pianistas del mundo. La he tocado yo mismo en salas de conciertos desde Viena hasta Tokio, pero nunca en todos mis años de música la había escuchado interpretada con tanta verdad. Maya parecía confundida, pero toqué notas equivocadas. Mi digitación no es la correcta y nunca aprendí la forma correcta de parar. Elena interrumpió suavemente. ¿Tú crees que la música se trata de tocar las notas correctas, de la manera correcta en el momento correcto? Pero la música no es eso. La música se trata de tomar todo lo que llevas dentro, todas tus luchas, esperanzas y miedos, y encontrar la manera de compartirlos con otras personas. Eso es lo que acabas de hacer. Elena llegó al piano y puso la mano sobre la superficie pulida del instrumento. Esta pieza imposible que rompe carreras y aplasta espíritus. No solo la tocaste, la viviste, la hiciste tuya de una manera que ninguna formación formal podría haberte enseñado. La emoción en la voz de Elena se estaba volviendo imposible de ocultar. Pensó en su propio viaje, cómo se había abierto camino desde la pobreza hasta el reconocimiento internacional, pero en algún punto del camino había perdido lo que más importaba. Se había centrado tanto en tocar música correctamente que había olvidado cómo tocarla. Honestamente, me recordaste algo que había olvidado, Elena. Sus lágrimas seguían fluyendo libremente. Me recordaste por qué empecé a tocar el piano.
No porque quisiera ser famosa o tener éxito, sino porque la música era lo único que tenía sentido cuando nada más lo tenía. Mayo miraba a Elena con los ojos muy abiertos, incapaz de comprender que su imperfecta actuación autodidacta había conmovido hasta las lágrimas a esta artista de renombre mundial. Había pasado tantos años sintiéndose inadecuada, tantas horas deseando poder pagar clases adecuadas y una formación real. Nunca imaginó que su condición de forastera pudiera ser una ventaja. Elena miró al público, a los rostros de estudiantes y profesores que acababan de presenciar algo extraordinario. Todos la observaban, esperando ver qué sucedería después. Elena se dio cuenta de que este momento no se trataba solo de Maya, sino de todos ellos. Se trataba de recordar que la música, en esencia, se trataba de conexión humana, no de logros académicos. Esta joven Elena dijo, su voz, cada vez más fuerte, mientras hablaba al público, nos ha mostrado lo que nos hemos estado perdiendo en nuestra búsqueda de la perfección técnica. Nos ha demostrado que la parte más importante de la música no se puede enseñar en ningún conservatorio ni universidad. Hay que vivirla. Elena se volvió hacia Maya. Su decisión ya estaba tomada antes de comprender completamente lo que estaba decidiendo. Esta chica necesitaba orientación, pero más que eso, Elena necesitaba estar cerca de alguien. Quienes aún poseían lo que ella había perdido, se necesitaban mutuamente de maneras que ninguna de las dos había comprendido. Elena se secó las lágrimas con el dorso de la mano, sin importarle que todos en la sala de conciertos pudieran ver su vulnerabilidad por primera vez en décadas. Se sentía completamente viva, completamente presente en un momento que importaba más que cualquier crítica o ovación que hubiera recibido. Se acercó a Maya lentamente, como si se acercara a un pájaro asustado que pudiera salir volando ante cualquier movimiento repentino. Mayo seguía sentada en la banqueta del piano, con las manos cruzadas sobre el regazo, con aspecto de no poder creer lo que acababa de pasar. Los ojos de la chica estaban abiertos de par en par por la confusión y algo que parecía miedo. Maya, dijo Elena, arrodillándose suavemente junto a la banqueta del piano para que estuvieran a la altura de los ojos. Mírame, niña. Maya se giró para mirar a Elena y en esos jóvenes ojos, Elena se vio a sí misma hace 30 años. La misma hambre, el mismo amor desesperado por la música, la misma sensación de ser una forastera mirando un mundo al que parecía imposible entrar. Quiero preguntarte algo y necesito que seas completamente honesta conmigo. Elena dijo, ¿cuánto tiempo llevas viniendo a estas clases magistrales? Las mejillas de Midas se sonrojaron. Unos 6 meses. Admitió en voz baja. Sé que no debería estar aquí. Ni siquiera soy estudiante de música. Solo quería aprender. Elena asintió. Lentamente. ¿Y cómo aprendiste a tocar así? De verdad, aprende no solo los aspectos técnicos, sino también la profundidad emocional. Nos acabas de mostrar. Mía bajó la mirada hacia sus manos. No sé, solo quiero. Cuando toco, pienso en cosas sobre el esfuerzo que hicieron mis padres. Todas las veces que quise algo que no podíamos permitirnos. Sentir que no pertenezco a ningún lugar. La música me ayuda a dar sentido a esos sentimientos. Elena sintió que su corazón se rompía y sanaba al mismo tiempo. Eso es, susurró. Eso es. Exactamente eso es lo que se supone que debe hacer la música. Se puso de pie y se dirigió a la sala. Su voz se escuchó con claridad en cada rincón de la sala de conciertos. Damas y caballeros, he enseñado durante más de 30 años. He trabajado con algunos de los estudiantes más talentosos técnicamente del mundo, pero lo que esta joven acaba de demostrar no se puede enseñar en ningún aula. La profesora Williams se inclinó hacia adelante. Está fascinado por lo que presenciaba. Conocía a Elena profesionalmente desde hacía años y la había visto impartir clases magistrales con precisión clínica y profesionalidad. Esta versión emocionalmente vulnerable de la famosa pianista era alguien que nunca había visto antes. Maya-chan. Elena continuó. Su voz se fortalecía con cada palabra. Me acabas de dar.
el mejor regalo que alguien me haya dado. Me has recordado por qué me enamoré de la música. Maya miró a Elena confundida. No entiendo los errores que cometí. Mi técnica no es la correcta. Nunca he tenido una verdadera lección en mi vida. Elena rió y el sonido se llenó de alegría y reconocimiento. Niña, tu técnica es perfecta para lo que necesitas expresar. Sí, podemos refinarla, hacerla más eficiente, ayudarte a evitar lesiones a medida que tocas piezas más exigentes. Pero la esencia de lo que haces, el alma de tu música, no se puede mejorar porque ya es exactamente lo que debería ser. Elena se acercó a donde estaba sentado el profesor Williams. Richard, necesito hablar contigo en privado después de esta sesión. Entonces miró a su alrededor. Todos los estudiantes, todos ustedes, acaban de presenciar algo extraordinario. No solo una actuación, sino un recordatorio de lo que todos estamos aquí para perseguir. Regresó con Maya, quien seguía sentada al piano con aspecto abrumado. Maya, quiero ofrecerte algo. Quiero ofrecerte la oportunidad de estudiar conmigo de forma privada. Beca completa sin costo para ti ni para tu familia. La sala estalló en susurros. Estudiantes que habían estado compitiendo durante años para obtener una sola lección con Elena Bulov estaban viendo a una completa desconocida a la que se le ofrecía la oportunidad de su vida. Maya se quedó boquiabierta. ¿Qué no sé? Eso no es posible. No solo es posible, es necesario. Elena dijo con firmeza, necesitas orientación para proteger tus manos de lesiones al abordar piezas más avanzadas. Necesitas a alguien que te ayude a navegar por el mundo de la música profesional. Elena hizo una pausa y su voz se volvió más suave. Necesito que alguien me recuerde por qué comencé este viaje en primer lugar. Maya negó con la cabeza con incredulidad. Pero no puedo permitirme clases privadas con alguien como tú. Mi familia no tiene ese tipo de dinero. No estás escuchando. Elena dijo suavemente. Yo dije, beca completa sin costo. De hecho, quiero hacer más que eso. Elena se volvió hacia el profesor Williams. Richard, esta universidad ofrece oportunidades de actuación, ¿no? Concursos de recitales. Clases magistrales. El profesor Williams asintió, todavía atónito por todo lo que estaba presenciando. Sí, por supuesto. Tenemos recitales estudiantiles mensuales y organizamos varios concursos a lo largo del año. Elena se volvió hacia Maya. Entonces, esto es lo que va a pasar. Estudiarás conmigo 2 veces por semana. Trabajaremos en un repertorio que te desafíe, pero que no te destruya. Y en 3 meses darás tu primer recital formal aquí mismo, en esta sala. Maya se sintió mareada. 3 meses, pero nunca antes había actuado en público. Hoy no sé si puedo, no puedo o no quiero. Preguntó Elena, haciendo eco de la misma pregunta que había hecho antes. Maya, acabas de tocar una de las piezas más difíciles. En el repertorio para piano, para una sala llena de desconocidos, un recital formal no será nada comparado con lo que acabas de lograr. Entre el público, la señora Rodríguez lloraba de alegría. Había visto. Maya, que llevaba meses revisando libros de música, había visto la determinación en los ojos de la joven, pero nunca imaginó que la llevaría a algo así. Elena se arrodilló de nuevo junto a Maya. Sé que esto es abrumador. Sé que parece imposible, pero a veces las oportunidades más importantes llegan cuando menos preparados estamos. La pregunta es si eres lo suficientemente valiente para decir que sí. Maya pensó en sus padres trabajando sus largos turnos en el restaurante. Pensó en todas las veces que habían mirado los precios de las cosas que querían regalarle pero no podían permitirse. Pensó en su padre diciendo, quizás algún día. Con esa sonrisa triste que conocía tan bien, preguntó Maya. Ni siquiera saben que toco el piano. Creen que me paso el tiempo estudiando en la biblioteca. Elena sonrió y entonces dijo, creo que es hora de que descubran que criaron a una hija extraordinaria. ¿Te gustaría que los conociera para explicarles qué significa esta oportunidad?
La mente de Maya daba vueltas. Todo estaba sucediendo tan rápido. Hace una hora se había escondido en la última fila esperando que nadie la notara. Ahora estaba haciendo. Le ofrecía la oportunidad con la que solo había soñado en sus momentos más secretos. No sé qué decir, Maya susurró. Elena extendió la mano y tomó suavemente las de Maya y las suyas. Eran manos pequeñas con callos por años de práctica con instrumentos inadecuados, pero también eran manos que acababan de crear algo lo suficientemente hermoso como para cambiar vidas. Di que sí, dijo Elena simplemente. Di que sí a la posibilidad de que tus sueños se hagan realidad. Di que sí a descubrir hasta dónde puede llevarte tu talento. Di que sí a convertirte en el músico que estás destinado a ser. Maya miró hacia el público, con todos los rostros observándola con curiosidad y asombro. Por primera vez en su vida sintió que pertenecía a algún lugar, no porque hubiera demostrado su perfección, sino porque había demostrado su autenticidad. Habían pasado 6 meses desde aquel día que le cambió la vida en la sala de conciertos de la universidad y Mia apenas podía reconocer su propia vida. Se encontraba entre bastidores del Carnegie Hall, la sala de conciertos más famosa del mundo, con un elegante vestido negro que Elena había insistido en comprarle. Sus manos, aún con las callosidades de sus años de autodidacta, ahora estaban firmes y seguras en lugar de temblar de miedo. El camino hasta este momento no había sido nada parecido a lo que Maya esperaba cuando finalmente aceptó la oferta de Elena. Ese día, pensó que lo más difícil ya había pasado. No tenía ni idea de que aceptar la oportunidad era solo el comienzo de los meses más desafiantes y gratificantes de su vida. El primer obstáculo había sido decirles a sus padres. Maya había llegado a casa esa noche, con la mente aún dándole vueltas a todo lo sucedido, y había encontrado a sus padres exactamente donde los había dejado esa mañana. Trabajando en su pequeña cocina, preparando verduras para el servicio del restaurante del día siguiente. Mamá, papá, había dicho con voz temblorosa y nerviosa. Necesito decirte algo. Sus padres habían levantado la vista del trabajo, preocupados por el tono inusual en la voz de su hija. Maya nunca había sido de hacer anuncios dramáticos ni exigir atención. Toco el piano. Maya había soltado las palabras, atropelladas en su prisa por pronunciarlas. He estado aprendiendo sola durante años y hoy, un pianista famoso se ofreció a darme clases gratis y quiere que dé conciertos. El silencio que siguió fue quizás el más largo de la vida de Maya. Su padre dejó el cuchillo y la miró con una expresión que no pudo descifrar. Su madre se quedó paralizada con una zanahoria a medio camino de la tabla de cortar. ¿Tocas el piano?, preguntó finalmente su madre. Maya asintió con lágrimas en los ojos. Lo siento, no te lo dije, lo sé. No podíamos pagar las clases, así que aprendí por mi cuenta. No quería que te sintieras mal por no poder pagar. Lo que sucedió después fue algo que Mia recordaría por el resto de su vida. Su padre, un hombre tranquilo que trabajaba a diario y rara vez mostraba emociones, se acercó a ella y la envolvió en el abrazo más fuerte que jamás había recibido. Toca para nosotros, susurró, ahora mismo. Esa noche, Maya tocó su viejo teclado electrónico por primera vez con un público realmente importante. Sus padres escucharon con asombro y orgullo como su hija revelaba una parte de sí misma que desconocían al terminar. Su madre lloraba y su padre ya planeaba cómo reorganizar el apartamento para que Maya tuviera un mejor espacio de práctica. Los meses siguientes fueron intensos, más allá de lo que Maya podría haber imaginado. Elena fue una profesora exigente, pero no de la forma que Maya esperaba. No criticó la técnica poco convencional de Maya ni intentó reconstruir su forma de tocar desde cero. En cambio, se dedicó a fortalecer lo que Maya ya tenía, protegiéndola de las lesiones que podrían derivar de hábitos autodidactas. Tu música sale del corazón, le había dicho Elena durante una de sus primeras lecciones. Mi trabajo no es cambiar eso, sino darte las herramientas para expresarlo con mayor claridad. Maya también descubrió que el mundo de la música era más pequeño y estaba más conectado de lo que creía.
La noticia de su actuación en la clase magistral universitaria se extendió rápidamente entre músicos y profesores. Empezó a recibir invitaciones para tocar en eventos, pequeños recitales donde podía adquirir experiencia actuando para el público. Cada actuación le había enseñado algo nuevo. Aprendió a manejar los nervios en el escenario, a recuperarse de los errores sin perder la compostura y a conectar con un público que quizá no entendiera la música clásica, pero que podía sentir la emoción en su interpretación. Los demás estudiantes de música de la universidad se habían mostrado inicialmente escépticos ante el repentino ascenso de Maya a la fama. Algunos murmuraban que era solo una novedad, una historia positiva que se desvanecería una vez que la emoción inicial se disipara. Pero a medida que Maya seguía creciendo como intérprete, incluso sus críticos más duros tuvieron que admitir que su talento era innegable. El profesor Williams se había convertido en uno de los mayores defensores de Maya, incorporando su historia en sus conferencias sobre los diferentes caminos que podían tomar los músicos. Maya Chun demuestra que la educación musical se presenta de muchas maneras. Les decía a sus estudiantes que a veces las lecciones más profundas ocurren fuera de cualquier aula. Ahora, de pie entre bastidores en el Carnegie Hall, Maya sentía el peso de lo lejos que había llegado. Elena había organizado esta actuación debut como parte de un evento especial. Noche. Presentando a artistas emergentes, Maya interpretaría la misma pieza que lo cambió todo hace 6 meses. El concierto para piano número 3 de Rachmaninoff, pero esta vez con una orquesta completa. Los estudiantes se mostraron escépticos al enterarse de que acompañarían a una joven de 19 años que llevaba menos de un año tocando en serio, pero durante los ensayos la musicalidad de Maya los conquistó por completo. El concertino le había dicho a Elena en privado que nunca había trabajado con una solista que se comunicara con tanta naturalidad con el conjunto. Maya se asomó tras la cortina y vio al público ocupar sus asientos en la tercera fila. Vio a sus padres con sus mejores galas y observando el magnífico salón con asombro. Su padre se había tomado un tiempo libre en el trabajo por primera vez en años y su madre había cerrado temprano su sección del restaurante. La señora Rodríguez también estaba allí sentada con varios otros bibliotecarios que habían seguido la trayectoria de Maya. Los estudiantes de música de la universidad habían llegado en un grupo numeroso, incluyendo algunos que inicialmente dudaron de sus habilidades. Incluso el profesor Williams estaba presente, radiante de orgullo por el progreso de su alumna no oficial. Elena apareció junto a Maya, elegante con su propio atuendo de concierto. En los últimos meses, se había vuelto más que una maestra para Maya, se había convertido en una mentora, una guía y algo así como una madre musical. ¿Cómo te sientes, Elena?, preguntó, ajustando un pequeño detalle del vestido de Maya. Maya, nerviosa, admitió, pero bien. Nerviosa, como si estuviera justo donde debería estar. Elena sonrió. Eso es porque lo estás. Hace 6 meses estabas escondida al fondo de un aula, con miedo de que alguien escuchara tu música esta noche. Estás a punto de compartirla con uno de los públicos más prestigiosos del mundo. Maya asintió, sintiendo la verdad. En las palabras de Elena, pensó en la chica que se había sentado en la esquina trasera de la sala de conciertos de la universidad, agarrando una partitura desgastada y esperando permanecer invisible. Esa chica había soñado con momentos como este, pero nunca había creído realmente que pudieran suceder. Gracias, Maya, le dije a Elena por ver algo en mí que yo no podía ver en mí misma. Los ojos de Elena se llenaron de las mismas lágrimas que habían caído durante esa primera clase magistral. Niña, me devolviste mi amor por la música. Debería estar agradeciéndote. La orquesta estaba afinando en el escenario y Maya podía oír al público. Acomodándose en sus asientos, en pocos minutos, saldría al escenario donde habían actuado los mejores músicos de la historia. Se sentaría al mismo piano donde las leyendas habían creado magia. Pero Maya no pensaba en las leyendas, la historia ni el prestigio del lugar. Pensaba en sus padres entre el público, en la señora Rodríguez,
que silenciosamente la había apoyado en su educación musical, en Elena, que se había arriesgado con una chica desconocida con un sueño. Sobre todo, pensaba en la música misma, en la historia que quería contar a través de las notas de Rachmaninoff. La misma historia de lucha, esperanza y determinación que la había impulsado a aprender piano por su cuenta en un pequeño apartamento, que le había dado el coraje para seguir practicando incluso cuando parecía inútil, que la había llevado a ese momento. La directora de escena apareció junto a ellas. Señorita Chen, sale en 2 minutos. Maya respiró hondo y enderezó los hombros. Estaba lista para comenzar el siguiente capítulo de un viaje que había comenzado con un teclado roto y un sueño que parecía demasiado grande para una chica como ella. Mientras se preparaba para subir al escenario del Carnegie Hall, Maya Chun sabía que algunos sueños, por imposibles que parezcan, vale la pena luchar por ellos.